Hola, buenos días a todos. Bueno, continuemos entonces con el segundo tema de la revisión de las nociones y los conceptos que vamos a manejar ahora en nuestro sector de acondicionamiento ambiental para la formación de ustedes como arquitectos integrales. Vamos a empezar con el concepto de recursos de la visión antropocéntrica. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Bueno, porque así fue como que me parece importante que empecemos como con lo que traemos, que fue un poco lo que hicimos el ejercicio pasado. Vinimos con nuestros antecedentes, cómo aprendimos en el colegio y en el liceo, cómo nos enseñaron a tener esa visión ambiental desde el punto de vista de yo como centro, del ser humano como centro, y que todo el resto giraba alrededor de nosotros, pues del ser humano. Eso nos sirvió para construir ese concepto que hicimos con este ejercicio, que el feedback fue muy bueno tanto para ustedes como para nosotras como profesoras. Realmente quedé muy contenta con esa clase, espero que haya sido así también para ustedes. Entonces, bueno, vamos a avanzar en esta regresión para poder avanzar. ¿Qué nos enseñaron que eran recursos renovables? El recurso que en teoría puede durar de manera indefinida debido a que se reemplaza con mayor rapidez por procesos naturales. Si se utiliza con mayor rapidez de aquella de que se puede regenerar o recuperar, llegará a agotarse y pasará a convertirse en un recurso no renovable. Ejemplos de estos son los árboles de los bosques, los pastos animales, silvestres, agua dulce, superficial de lagos y corrientes, la mayor parte del agua subterránea, el aire limpio y el suelo fértil. Eso fue lo que aprendimos. Entonces, dentro de esos recursos también nos hablaron de que habían unos que no eran renovables. Entonces, son aquellos que existen como almacenaje en diversas partes de la corteza terrestre y que tienen la posibilidad de renovación solo por medio de procesos geológicos, físicos y químicos que tienen lugar a lo largo de cientos de millones a miles de millones de años. Por supuesto, nuestro tiempo de vida en el planeta es mucho más corto y la tasa, esto significa que la tasa de nuestro uso es mucho más rápida de la que ellos pueden volver a regenerarse en esos tiempos geológicos. Ejemplos de estos son el cobre, el aluminio, el carbón y el petróleo. Ok, entonces vamos a nosotros a retomar ahora en blanco y negro este concepto de ambiente que construimos la semana pasada dentro de nuestro planteamiento ambiental, esta concepción ya no antropocéntrica ni ambientalista, sino ambientológica. Vamos a ver paso a paso cada una de las cosas que vimos en ese ejercicio. O sea, ese concepto que llama a la totalidad, que entiende que está basada en una compleja red de trama de relaciones, que está dinamizado por flujo de energía y bueno, y que tiene variables físicas, bióticas, sociales y culturales. Vamos a revisarlo un poco más al detalle. Entonces, ese concepto de ambiente lo entendemos como una totalidad que ubica al hombre como un elemento más dentro de ese sistema, ya no con la visión esta del centro del universo, del centro del mundo, como la que vimos antes de la visión de recursos, con un manejo conceptual basado en una compleja red o trama de relaciones. Recuerden el dibujito del ejercicio de la clase pasada. Es todo lo que se da allí y lo que emerge de esas relaciones, más allá de las partes. Entonces, la trama de relaciones de variables o de los factores físicos, bióticos y socioculturales, que también lo vimos la clase pasada. ¿Okay? Dinamizado, lo más importante también es por esos flujos de energía. Entonces, ¿qué entendemos por variables físicas? Son las que están representadas por todo lo inerte en el planeta. Las bióticas corresponden a los organismos vivos, incluidos al hombre como especie animal. Vimos plantas, fauna y el hombre como especie animal, pues que como tal somos. Las sociales, que se refieren a las estructuras organizativas de las especies. Entonces ahí también entra el hombre, pero no, tampoco, lo social no solamente involucra al hombre, también involucra a las plantas, la manera como las plantas diseminan sus semillas y entonces conforman comunidades de vegetación, cómo los animales también se organizan, cómo las hormiguitas pues llevan su comida y tienen todo un recorrido y cómo hacen sus hábitats y esos elementos cónicos en donde viven,
las colmenas de las abejas, y cómo el hombre también organiza unas estructuras, la familia, la ONU, o sea, cómo también como seres vivos también nos organizamos desde el punto de vista social. Y las culturales, entonces decimos que queda todo reducido a todo lo hecho por el hombre hasta que se demuestre lo contrario, como hablamos también la clase pasada, cuando hablamos del delfín dando clase, del mono identificándose como yo, ante un espejo. O sea, también hay unas inteligencias que hasta ahora pues no están en pleno estudio, y que bueno, también hay mucha resistencia a entenderlos desde ese punto de vista. Entonces quedamos así. ¿Qué entendemos por totalidad? Entonces, ese concepto, fíjense. Entonces, tenemos como tres ejes importantes para este concepto: la totalidad, el carácter relacionador y la energía. Entonces, por totalidad se concibe como un todo orgánico, como la continuidad abiótico pensante, dinamizada por el flujo de energía, y no como la sumatoria de los elementos y factores de un mundo fraccionado desde la visión analítica. ¿Okay? Esta es una visión global, integral y no analítica, no va a las partes. Carácter relacionador: la idea de un conjunto de partes interactuando estrechamente para alcanzar un fin o propósito es una manera de interpretar la realidad que privilegia la idea de interconexión entre las partes o miembros de un todo, guardando sus propiedades o relaciones. Fíjense, ¿qué estamos tratando de explicar con este concepto? O sea, realmente estamos tratando de explicar la realidad, la complejidad de la realidad. El ambiente es esa realidad en donde todos habitamos, todos los elementos que lo conformamos. Entonces, estamos tratando de dar una explicación a esa compleja realidad. Energía. La energía se manifiesta en tres estados diferentes. Uno, fuerza, como la capacidad de producir un trabajo. Dos, materia, o sea, la energía que ocupa un lugar en el espacio y en el tiempo, en intercambios permanentes, sólido, líquido y gaseoso. Así es como se clasifica el tipo de la materia. Y tres, la información, definida como sentido o finalidad, inscrita en el ADN de todos los elementos que conforman ese sistema, o transmisible, que posee un elemento, fuerza o materia, capaz de dirigir una acción física o sociocultural. Para reforzar un poco entonces este tema, vamos a entrar en el trabajo del profesor Antonio Delicio. Yo lo llamo ambientalismo y ambientología porque es la manera como más fácil de entenderlo. Se llama el enfoque de sistema y la ambientología. Y lo que pretende es presentar como que las distintas realidades para entender lo que es el planteamiento ambiental. No son antagónicas, son visiones distintas, pero para mí deberían ser complementarias, el ambientalismo y la ambientología. Vamos a explicar cada una de las cosas. Como les dije, no sé si en algún momento de la clase pasada, la palabra ismo implica una acción, una postura, una acción, llevarlo a cabo. Y logia habla de estudio. Entonces, ahí vamos entendiendo un poco de qué va esto. La ambientología pues entiende la problemática o la complejidad ambiental desde compartimientos estancos. Así fue como lo aprendimos en la escuela. Estudiamos física, química, biología, sociales, con distintas materias, con distintos textos, pero no hubo una materia que nos las relacionara. Y en la complejidad ambiental esto está relacionado. Ningún proceso físico escapa a un proceso químico, ni biótico, y cuando estamos hablando de ambiente, pues lo social también está involucrado. Entonces, que cuando tenemos una problemática ambiental, ¿qué hace? ¿Cómo lo abordamos como profesionales desde el punto de vista ambientalista? Bueno, entonces tenemos un síntoma físico, le damos una solución a ese síntoma, no lo relacionamos con el resto, no vamos a la causa, sino que es una cosa lineal, y vamos a tener una solución completamente desvinculada del resto. Y así vamos, ¿no? No lo vemos relacionado, lo vemos como con compartimientos estancos, porque así fue como nos los enseñaron y así es como lo aprendimos a hacer. Entonces vamos a ver qué es el ambientalismo. El ambientalismo es una orientación preocupada por la reinserción del hombre en la naturaleza. Y tiene la creencia de que si modificamos algunos aspectos de nuestra conducta o acción humana, pues el ambiente se va a conservar,
se va a mantener o no se va a contaminar. Y entonces ahí es donde se derivan como que estas dos visiones. La conservacionista, dentro del ambientalismo hay una postura conservacionista y una contaminacionista. Son como dos visiones del ambientalismo. Dentro de esa visión conservacionista, pues tenemos esas islas de conservación. Traigo aquí a colación el ejemplo de todas las áreas bajo régimen especial de conservación, que de las ABRAES, que ahora tienen otro nombre, ahorita no recuerdo exactamente, que llevan el 40% de nuestro territorio, y viene mucho de la visión de los parques americanos, de toda esa visión de conservación de parques. Pues toda nuestra historia de conservación de territorio tiene mucho que ver con eso. Eso lo pueden ampliar estudiando más sobre eso. No es que sea bueno ni que sea malo, pero bueno, es una realidad que tenemos. Y hoy en día, como no tiene, son unas regulaciones que solamente conservan y no implican en caso tal de que no sea conservación, cómo manejarlos, estamos teniendo graves problemas, incluso sobre todo en esta zona del país, al sur del país. Eran espacios completamente conservados, pero ahora se están dando otros usos y no tenemos reglamentos de cómo parar eso. Vamos a dar eso para otro tema. Ok, el conservacionismo es aquella también orientación basada en el amor por la naturaleza. Todos amamos la naturaleza, pero no solamente con eso podemos actuar, también tenemos que tener un conocimiento para poder entonces actuar en consecuencia. Si nada más sentimos amor, a lo mejor podemos acometer cosas que no sean ambientalmente adecuadas. Dentro del conservacionismo tenemos aquel que es elitesco, los observadores de la flora, de la fauna, de las aves, los bonos verdes, que esto lo pueden ampliar un poco más si les interesa, todas estas conexiones transnacionales. Tenemos el oficial, como el Día de la Tierra, el Día del Ambiente, el Día del Árbol, pero que queda en letra muerta porque son días, y el Día del Ambiente son todos los días. O sea, aunque lo celebremos un día, no está pasando nada, ni está cambiando la desertificación o la deforestación o los problemas que la tierra está teniendo, ¿verdad? Y está el otro que es llamado como el empresarial, que entonces son como todas estas ideas que vienen, que si yo entonces hago un plan de siembra y reforestación, pues esto implica que a lo mejor mi empresa le bajen unos impuestos, y entonces, bueno, no lo hago porque realmente me interese, sino porque me va a beneficiar desde el punto de vista económico. Últimamente hemos visto también una preocupación muy válida dentro de todo el tema de la ciudad, eh, con el tema el manejo de los árboles en las ciudades. Y hay todos unos movimientos también en pro de velar por esto. Preocupa un poco que detrás de todo esto pues no haya un estudio de qué árboles sembrar en la ciudad. Por ejemplo, tenemos de buenas intenciones, por ejemplo, tenemos la ciudad llena de problemas. Hubo una época en que el ficus benjamina, pues se puso de moda, este ficus que está acá, que acá lo vemos en su medio natural y con un terreno enorme en donde sus raíces, que son invasivas tienen un sistema radical superficial, pues puede crecer, su follaje se va a extender todo lo que él quiera, sin ninguna restricción, y ahí va a estar bien. Y luego lo vemos ubicado en aceras de alcorques de uno por uno, dañando servicios, muros, tanques de agua de entre vecinos, generando problemas enormes en la infraestructura de la ciudad, y terminando en esta situación de que se le poda de esta manera, se cree que controlando la copa se va a controlar la raíz. También vimos también en una época cantidad de ficus, perdón, jabillos, también sembrados en aceras. Son acciones que se tomaron en un momento que no tuvieron un estudio por detrás, que no tuvieron, es una decisión desde el punto de vista, no fue tomado desde el punto de vista ambientológico, sino desde el punto de vista ambientalista. Entonces, pues, este tipo de cosas es a las que nos preocupa y debemos un poco reflexionar. Vamos adelante. Ok, el ambientalismo y el contaminacionismo
puede haber también posturas optimistas. Entonces creemos que a través de tecnologías vamos a solucionar esos problemas ambientales. Entonces vamos creando más problemas porque al meter más tecnología pues se generan más problemas. O pesimistas, o sea, hay gente que vamos a parar, esto es el fin del mundo, es la escasez de recursos, es la contaminación, es esa otra visión. O muy optimista creyendo que lo voy a solucionar con tecnología, o muy pesimista porque, bueno, estoy derrotado porque ya no hay más nada que hacer. Últimamente con todo este tema del cambio climático, de todas estas también, estas manifestaciones que han habido, que también, bueno, hay que verlas también con lupa, porque también tiene mucho de radicalismo. Entonces, todo esto nos va a llevar a un radicalismo, a una lucha ambiental y a una revolución. Incluso escuchamos en los discursos de muchos de estos grupos ambientalistas, conservacionistas, palabras como sentado, apostado, combatiendo. Entonces, cargado de todo ese discurso que, bueno, reduce el problema a estas dos posiciones y no va al origen, a la causa, al estudio. Yo no creo que una cosa sea mejor que la otra, yo creo que ambas deben trabajar en conjunto e ir hacia adelante para el logro de los objetivos. Si no tenemos un estudio previo que nos diga qué cosas, cómo funciona ese ambiente desde el punto de vista físico, biótico y sociocultural, para dar una solución, y entonces ahí es donde aparecen estos grupos con activismos respaldados con un estudio que van a dar, van a sumar y van a ayudar a la situación. Bueno, ¿qué entendemos por ambientología entonces? La comprensión del ambiente como un sistema complejo, en la que cada elemento se convierte en componente de una organización que a su vez es parte de un sistema mayor. Y bueno, a mí me gusta mucho utilizar esta imagen de Escher, se llama Tres Mundos, y bueno, aquí es una complejidad, la que está debajo del agua, la que está en la superficie, la que se refleja, y eso es esa visión compleja del ambiente que no se reduce a las partes, sino a toda esta totalidad, toda esta integralidad. Entonces, como vimos en la clase pasada, que me gustó mucho que un alumno dijo que, o varios alumnos, una alumna creo que dijo que ese ejercicio le había dado una nueva mirada, le había abierto una ventana a la comprensión de esta complejidad. Entonces, esa nueva mirada es muy importante. El ambiente, ¿y cuál es esa mirada? Bueno, el ambiente sin una visión sistémica se convierte en una descripción simple, sistemática, que es muy distinta, ¿ok? Y enciclopédica, ausente del entramado conformado por las interrelaciones entre los diferentes factores que conforman el continuum abiótico pensante, en la que se fundamenta la visión integral y energética del ambiente. Entonces, ese cambio de mirada, esa mirada compleja, es la que necesitamos para entonces abordar los problemas. ¿Qué entendemos por sistema? La sistemicidad, una nueva visión del mundo. Importante que lean las separatas que les compartí para que puedan complementar toda esta información, los videos que también, y que también les compartí para que puedan ampliar esta visión, ¿ok? Entonces, un sistema es un conjunto de partes interactuando estrechamente para alcanzar un fin o propósito. La idea de la existencia de un todo solo es posible si se entiende como una compleja red de relaciones cuya existencia deriva precisamente de una interacción del conjunto. Cualquier alteración de una parte o miembro modifica todo el sistema. Entonces, no lo podemos ver como parte, sino como esas partes integradas, relacionadas, dinamizadas por energía, que si yo muevo una, pues el resto del sistema también se trastoca, se afecta. No vamos a hablar si positivo o negativo, ya eso es un tema mucho más complejo. La articulación entre las partes y todas ellas en conjunto son las que determinan el comportamiento del sistema. La nueva visión sistémica introduce el concepto de sistema abierto, capaz de procesar energía, materia e información, lo que vimos anteriormente, cómo se transformaba la energía,
provenientes del exterior del sistema. Todo este concepto es de José Balbino León, fue uno de los fundadores del sector de acondicionamiento ambiental y del Centro de Estudios Integrales del Ambiente, como les hablé, mi profesor de la maestría en arquitectura paisajista. Entonces, este concepto, este enfoque sistémico nos sirve un poco como para darle estructura a ese concepto de ambiente que nosotros esta nueva visión de ambiente que nosotros construimos desde la clase pasada, ¿verdad? Es como decir, sí, pues eso es la estructura, pues, en donde cómo vamos a comprender cómo esos componentes del ambiente van a funcionar. ¿De dónde vienen estos conceptos? Ok, Bertalanffy en el 68, ¿cuáles son los antecedentes? Lo definió como un complejo de elementos interactuantes. Buckley en el 71, un complejo de elementos o componentes directa o indirectamente relacionados en una red causal, de modo que cada componente está relacionado por lo menos con varios otros, de modo más o menos estable en un lapso dado. Y en el 56, Hall y Fagen dijeron que era conjunto de cosas junto con las relaciones entre las cosas y sus atributos. La teoría general de sistemas, la TGS, surgió con los trabajos del biólogo Bertalanffy, como hablamos antes, entre el año 1950 y 1968 del siglo XX. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo de esta teoría no es solucionar problemas, o sea, no es una máquina de solución de problemas, pero sí producir teorías y formulaciones conceptuales que puedan crear condiciones de aplicación en la realidad empírica. O sea, lo que pretende es que podamos comprender cómo funciona ese sistema, para entonces, a partir de ahí, poder dar lineamientos, tener criterios, para entonces poder dar soluciones. Es muy importante que comparemos entonces nuestro planteamiento ambiental que viene de la ciencia ambiental, que es holística, que es global, que es sistémica, que es integral, ese enfoque sistémico, pues contrapuesto al enfoque analítico de la ciencia tradicional, con la que aprendimos en el colegio, en el liceo, que es fragmentada, parcelada, analítica y reduccionista, reduce los problemas puntuales a cosas y no ve la totalidad. Entonces, el enfoque, esto es de la fuente de Rosnay del año 77, el enfoque analítico aísla, se concentra sobre los elementos, sobre las partes. El enfoque sistémico relaciona, se concentra sobre las interacciones de los elementos. En el enfoque analítico se basa sobre la precisión de los detalles, va a los detalles. En cambio aquí, en el sistémico se basa en la percepción global. Ahí los detalles quedan borrosos y es la globalidad y la integralidad lo que importa. El enfoque analítico modifica una variable a la vez. El sistémico modifica grupos de variables porque entiende que al modificar una sola, pues se va a mover el resto. En el enfoque analítico, la validación de hechos se realiza por la prueba experimental en el marco de una teoría. En el enfoque sistémico, la validación de los hechos se realiza mediante comparación con la realidad, a través de ese enfoque sistémico que nos permite comprender la complejidad ambiental y de la realidad. El enfoque analítico tiene modelos precisos y detallados, aunque poco aplicables. El enfoque sistémico tiene modelos insuficientemente rigurosos para servir de base a conocimientos, pero aplicables en la decisión y en la acción. En el enfoque analítico es un enfoque eficaz cuando las interacciones son lineales y débiles, cuando hay una causa y un efecto, ¿verdad? Es una cuestión lineal. Y el enfoque sistémico es un enfoque eficaz cuando las interacciones son no lineales y fuertes. Hablamos aquí de sinergia, de un montón de causas que terminan dando un montón de resultados, como es la complejidad ambiental. No es que aparte de un problema y termina en una solución, no, la realidad es compleja, de multisíntomas y multi-efectos.
El enfoque analítico conduce a una enseñanza por disciplinas. Es mucho más fácil, como también lo vimos en el ejercicio. Se recuerdan que en un momento cuando vimos cada uno de los temas, entonces, bueno, ¿quién atiende las plantas? Bueno, los botánicos, el agrónomo. Entonces, eso te lleva al especialista que tiene una lupa y se especializa en el venado de las pastos, o sea, una cosa súper específica. En cambio, el enfoque sistémico conduce a una enseñanza pluri y transdisciplinaria, en donde si yo no conozco del tema, como también lo vimos en el ejercicio, y yo tengo que abordar un problema de la realidad complejo, tengo que hacer un emplazamiento de un territorio grande como arquitecto, como paisajista, pues entonces, si yo no manejo todo eso, porque no estoy formado ambientológicamente, pues entonces yo me armo de un equipo transdisciplinario, pluridisciplinario, dependiendo de cómo se manejen las cosas. Eso tiene unas definiciones distintas, pero vamos a hablarlo de transdisciplinario, en donde varias disciplinas puedan estar, todas puedan abordar el problema desde su visión y la solución sea una solución compleja y desde varios puntos de vista, de varias aristas. El enfoque analítico conduce a una acción programada en sus detalles. El enfoque sistémico se centra, la acción se centra en los objetivos, conduce a una acción por objetivos. En el enfoque analítico, el conocimiento de los detalles, objetivos mal definidos, o sea, se concentra en conocer los detalles, pero no tiene muy claros los objetivos. Y el enfoque sistémico conoce los objetivos y tiene los detalles borrosos, como hablamos antes. Como pueden ver, bueno, esto es un esquema un poco comparativo como para ir desmontando toda esta visión analítica que traemos. De hecho, hablamos cuando tenemos que abordar un problema, muchas veces decimos, vamos a hacer un análisis, porque eso es lo que hacemos. Vemos las partes bueno, desmenuzamos el problema por partes, pero entonces no vamos a las relaciones de esas partes, no vamos al tema relacional, a la totalidad, a la integralidad, y eso es a lo que queremos ahora con esta nueva visión que estamos construyendo desde el punto de vista de este enfoque sistémico. Fíjense que es muy importante diferenciar lo que es la teoría general de sistemas, que es una teoría súper compleja, que requiere de muchos estudios, que no es la que estamos manejando hoy acá, sino estamos acercándonos muy humildemente a lo que es el enfoque sistémico. Es importante que lean las separatas, que amplíen, que ustedes bueno, investiguen un poco más del tema y se fortalezcan más en este sentido. Bueno, llegamos entonces a este esquema que fue realizado en el Centro de Estudios Integrales del Ambiente por los fundadores. Esta es una reinterpretación que hizo el profesor Antonio Delicio en el año 94, en uno de los libros que también, en uno de los libros que se llama Nociones y Reflexiones para, para el tema, la valoración paisajista, que es de mi autoría, también lo van a tener y también hay varias explicaciones para que lo puedan ampliar. Ese es un libro, es un texto de consulta, ahí tienen cualquier cantidad de conceptos, pueden ampliarlo y bueno, es para el beneficio de ustedes. Entonces, este ideograma ambiental es un poco un esquema de esa complejidad. Entonces, aquí tenemos las formas originales de energía, energía geotérmica, gravedad, radiación electromagnética, todo esto está aquí. El primer eslabón son los factores físico-químicos, los cuales inician un proceso evolutivo que corresponde a lo inerte. Tenemos aquí el movimiento del agua, la circulación atmosférica, la naturaleza de la radiación, los movimientos tectónicos. Este bucle se va complejizando y entonces entra en este círculo concéntrico, en el círculo vital, que es este. Está constituido por los dos grandes procesos, la fotosíntesis y el metabolismo. ¿Ok? Que es esto que tenemos acá, está fotosíntesis y el metabolismo meterotrófico. Aquí están otros procesos, genotipo, movimiento, o sea, todo lo que está acá. Luego se sigue complejizando. Aquí entonces estuvimos en el bucle de lo físico-químico y dijimos antes que son los factores, que es todo lo inerte en el planeta. Aquí entramos en el bucle de lo biótico, que hablamos que es todo lo que tiene vida, plantas, animales y el hombre como tal.
Luego nos metemos en el bucle de lo social, que son todas las formas organizativas de los seres vivos, que está limitado por el aprendizaje y la comunicación. Y como puerta de lo social con la agregación y la organización, arribando a la hominización, producto de la variación genética, la esfera cultural, que limita con lo social desde la creación de instituciones, el desarrollo de la tecnología, teniendo como eje fundamental la simbolización. Entonces, en este otro bucle, que es el cultural, que entonces es cuando hablamos, que es todo lo hecho por el hombre. Está centrado en la simbolización, cómo creamos símbolos para comunicarnos, para interactuar, y cómo además nos adaptamos, ¿verdad? El ser humano no trae en su ADN, por ejemplo, que cuando está en un lugar frío le sale piel o pelos para protegerse del frío, pero el ser humano inventó el abrigo. Entonces nosotros simbolizamos, nos comunicamos y nos adaptamos. El ser humano no puede volar como un ave, pero inventó el avión, y así nos vamos adaptando a distintas cosas. Esa es la capacidad que tiene el ser humano de simbolizar, de adaptarse, de generar instituciones, de generar leyes, educación, economía, política, salud, industria, planificación, tecnología, ciencia, artesanía, religión, magia, y bueno, y la conciencia del yo, como lo hablamos en la clase pasada, y la conciencia de la trascendencia. Entonces, bueno, este es una forma de resumir gráficamente esa visión ambiental, esa complejidad ambiental que se hizo en el CENAM, por los fundadores, el profesor Augusto Tobito, Ramón González Almeida y José Balbino León. En el transcurso del tiempo fue siendo reinterpretada por los investigadores, que ya somos la vieja vanguardia, ya, pues ya muchos estamos jubilados, pero sin embargo estamos acá todavía. Es importante seguir formando en este sentido. Y bueno, de esto se trata.